El nombre de Jaime Bateman Cayón es esencial para comprender la historia de los grupos subversivos en Colombia. Nació en la madrugada del 23 de abril de 1940 en Santa Marta, y en su niñez fue atropellado por un carro, lo que provocaría un daño irremediable en su pierna derecha e innumerables cirugías en la Unión Soviética y otros países. Esta pierna se convertiría en su rasgo más característico. Al igual que la mayoría de los niños de Santa Marta, estudió en el Liceo Celedón, pero fue expulsado después de perseguir a un profesor en calzoncillos, después de que éste le pusiera 0 en un examen. Posteriormente se fue a Bogotá, donde se uniría a las Juventudes Comunistas, y ahí ascendería de forma extraordinaria. Tanto así que Manuel Cepeda, líder del partido, dijo que sería un excelente compañero para el cura Camilo Torres. Se convirtió en militante de las FARC, pero siempre creyó que el marxismo debía adaptarse a la realidad de Colombia, y no al contrario. Con el supuesto robo a las elecciones a Rojas Pinilla, Bateman, junto a otros compañeros del ala socialista de Alianza Nacional Popular, como Álvaro Fayad e Iván Mariano Ospina, entre otros, conformarían el Movimiento 19 de Abril, que en un principio tenía como finalidad una reforma radical a la Constitución, en donde reinara la democracia. La vida de Bateman está llena de leyendas, como por ejemplo, confiaba en que nunca iba a ser capturado, por el amor tan grande que tenía a su madre y sus amigos. Se decía que le informaban a su mamá que su hijo había fallecido en combate, y ella sabiamente decía que no era él, que se equivocaron de cuerpo. Grandes personalidades del continente fueron sorprendidas por el carácter del Samario. Playa Girón, por aquel entonces presidente de Panamá, decía que Colombia tenía una oportunidad excelente con Bateman, y Fidel Castro dijo que ninguna personalidad la había impactado tanto. Posteriormente se obsesionó con el camino hacia la paz, y es por eso que desarrolló una serie de ideas para mejorar al país más desigual de toda Latinoamérica. Se iba a reunir con Turbay, García Márquez y Galán, en lo que él llamaría como Sancocho Nacional. Lamentablemente, nunca se pudo concretar. Sin embargo, influenció fuertemente la Constitución del 91. Y según palabras de Alberto Moreno, este sancocho hubiera evitado la toma del Palacio, la masacre de Unión Patriótica, los falsos positivos, entre otras cosas. Jaime murió en un accidente aéreo 4 días después de haber cumplido 43 años. En el que supuestamente se reuniría con el presidente Belisario Betancur. En su funeral, los acordeoneros que él tanto disfrutaba se hicieron presentes y tocaron en repetidas ocasiones La Ley del Embudo, una canción de vallenato la cual Jaime había adoptado como el himno del M-19. Parece que el grupo que él mismo fundó no siguió los ideales de Jaime, pues más allá del comunismo, él era adepto de lo que él mismo consideraba como los dogmas del corazón. Y es que él comenzó no tomando las armas, sino promoviendo de forma publicitaria al M-19 en los periódicos del país. Bateman luchó cuando tocaba luchar y buscó la paz cuando ésta era necesaria. Pese a que han pasado ya unas décadas desde su muerte, sigue siendo inspiración para muchos a la hora de crear un país más justo y democrático. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas, 2 millones de personas, hambrientas, desesperadas. La paz es que que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros? Bueno, no, la paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el
el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo, pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema, lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista, lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral, lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Porque son los mismos, con las mismas, han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa, ha cambiado las buenas intenciones. Bateman, o el flaco, como le decían sus amigos, nos demuestra a lo largo de su vida lo diversos y cambiantes que podemos ser como sujetos políticos. Nos ayuda a pensar que a veces ciertos hitos de nuestra vida no pueden ser solo casualidades, como el hecho de que sus múltiples operaciones debido a su accidente le llevaran a la cuna del pensamiento comunista y socialista, como lo era la Unión Soviética en aquel entonces, como lo era la Unión Soviética en aquel entonces, por darle un rumbo a su ideología, lo cual terminó por darle un rumbo a su ideología y de ver el país, a su forma de ver aquella Colombia después de 1970, aquella Colombia después de 1970, que destruida había sufrido por la derrota. Es importante también pensar en los lugares en los que estuvo Bateman. Es importante también pensar en los lugares en los que estuvo Bateman, ya que estos espacios nos permiten articular ciertos momentos de su vida, nos permiten articular ciertas características de un ser que fue diferente, características de un ser que fue diferente. Además, cada uno de ellos. Es necesario pensar en aquellas organizaciones de acción colectiva, es necesario pensar en las organizaciones de acción colectiva, como la Juventud Comunista Colombiana, como la Juventud Comunista Colombiana, la ANAP, las FARC, las cuales posteriormente la ANAP, en el las cuales le permitieron llegar al punto en el que fundó estas el M19, organizaciones de acciones colectivas, organizaciones de acciones colectivas, y lo que no, saber lo que la trayectoria que quería poseer, y la trayectoria no le ofrecía, las FARC no le ofrecían rumbo ideológico y urbano que él tanto quería luchar, rumbo ideológico y urbano que él quería centrarse en otros movimientos, él quería centrarse en otros movimientos de justicia social que encontró en el M19. También es importante pensar en aquellas conexiones que tuvo a lo largo de su vida, con todas aquellas personas con las que se relacionó, con las que se influenció, aquellos amigos y personas que solía ver, tales como Pizarro, Navarro, incluso aquella influencia que tuvo Fidel Castro y otros figuras importantes de el escenario político en aquel entonces. Esto es importante, ya que nos permite ver cómo las conexiones en general pueden definir el rumbo de la vida de alguien y cómo con ellos pudo compartir sus proyectos y empezar a construir una identidad propia de sujeto político y de aquella lucha independentista por buscar la libertad y el país que tanto soñaba. También es importante pensar en cómo se contaba él, en cómo pensaba que era a sí mismo y en cómo se definía. Y se definía como profeta de la paz, y claramente lo fue, ya que luchó durante toda su vida para poder obtener eso, para poder tener aquel sancocho nacional, no solo con Turbay, García Márquez y Galán, sino con todos aquellos que habían sido marginados después de las elecciones de 1970 y que aún hoy siguen siendo apartados por el Estado. Y es importante pensar en que aún hoy ese espíritu de este profeta de la paz sigue vivo.
También escucho su llanto y con ellos comparto su necesidad. Y mejor le pedimos. ¿Cómo le define usted a esta altura de la vida a Jaime Bate Mascayón? Un profeta de la paz.